Así que bueno, el título de hoy es ¿cómo prosperar bíblicamente desde cero? ¿Sí? Lo que Dios tiene para decir. Vamos a tomar un tema que sinceramente es capaz muy amplio y muy profundo, que en cierta forma ha cubierto muchos aspectos de todo esto ya, pero lo vamos a resumir en una enseñanza. Voy a tratar de resumir todo muy corto y tomar desde el punto de vista de si tú arrancas desde cero, desde no tener nada, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el sistema que quiere que sigas? Vamos a ver 10 puntos, vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Creo que va a ser de gran bendición. Vamos a orar y entramos en la enseñanza de hoy. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú haces cada día. Gracias por la lluvia que nos has mandado. Gracias por la salud y fuerza. Gracias también por cada uno que está acá esta tarde. Te pedimos por la familia de Santiago, que estés bien, lo estés cuidando, lo estés ayudando en todo lo que están haciendo. Te amamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Por los que no saben, el hermano Santiago, la hermana del hermano Santiago en la casa, no sé cómo ni qué pasó, pero parte del techo se derrumbó. Así Santiago está ayudando a su hermana. No es la casa de Santiago, es la hermana de Santiago. ¿Sí? Así está, por eso no están hoy, esta tarde. Así me siento mal por ello, muy triste. Pero bueno, están tratando de dar solución a ello ahora mismo. ¿Cómo prosperar bíblicamente desde cero? Salmos 126, 5. Salmos capítulo 126, versículos 5 y 6. Salmo 126, arrancando en el versículo 5. Dice acá: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Acá este salmo está escrito, es un salmo acerca del pueblo de Israel cuando salieron de Babilonia, ¿sí? Está dando referencia a ello. El pueblo de Israel estaban como esclavos, ¿sí? En Babilonia, vivían muy mal como esclavos ahí, y Dios le dio la libertad. Les dio la libertad, les permitió volver a sus tierras, volvieron a sus tierras, y acá cantan este salmo recordando esos tiempos, que como fue muy difícil, pero mientras que uno persista y sigue trabajando, Dios va a traer la recompensa, ¿verdad?, a la larga, y sabiendo cómo llegando a sus tierras tenían que trabajar, iba a ser difícil, ¿verdad?, arrancar todo de vuelta, reconstruir, volver a plantar, volver a cultivar las tierras, todo lo que tenían que hacer, y le iba a llevar mucho trabajo, mucho sacrificio, pero mientras que permanecían fiel, a la larga iban a cosechar, ¿verdad?, ello. Y la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad no comienza con el dinero en el bolsillo, sino con un corazón obediente a Dios. Voy a repetir ello. La Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad no comienza o no se trata de el dinero en el bolsillo, sino con un corazón obediente a Dios. Prosperar bíblicamente es más que tener bienes materiales. Es avanzar en paz, bendición y propósito eterno bajo la dirección de Dios. Prosperar bíblicamente es más que tener bienes materiales. Es más que ello. Es avanzar en paz, bendición y propósito
eterno bajo la dirección, y la clave ahí es la dirección de Dios. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere. Paso número 1, para arrancar, vamos a suponer que estamos arrancando desde cero, ¿sí? Es reconocer que Dios es la fuente de todo. Hay que empezar con reconocer que Dios es la fuente de todo, proviene de Dios. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 18. ¿Estamos? Perfecto. Dice, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acá este versículo no es una licencia para reclamar riquezas, como enseña el Evangelio de la prosperidad, de las enseñanzas que se suelen enseñar. Más bien es un recordatorio de que si tienes cualquier capacidad para trabajar, generar riqueza o tener éxito, es un regalo de Dios. Cualquier cosa que nosotros tenemos es un regalo de Dios, es algo que Dios nos ha permitido tener, es un recordatorio de ello. Es también un llamado a la humildad. La prosperidad no es fruto únicamente de nuestras propias manos. Si estamos bendecidos, vamos a decir, en la forma de decir materialmente, no es el fruto de nuestras manos, es lo que Dios nos ha permitido tener. Hay que siempre recordar ello. También es un llamado a la responsabilidad. La riqueza no es dada para que los propósitos de Dios, la riqueza nos es dada para que los propósitos de Dios y su pacto avancen, para que el reino de Cristo avance. Si Dios nos permite tener en abundancia, el propósito es para avanzar el reino de Cristo, no para avanzar nuestros propósitos. Y también es una advertencia. Olvidar a Dios en tiempos de prosperidad conduce a la ruina de uno. Podemos acordarnos también del pueblo de Israel y que Dios los prosperó, se olvidaron de Dios y Dios les quitó todo. Y tal cual así. Y este pasaje en el contexto de Deuteronomio 8, acá es Moisés, ¿verdad?, advirtiendo al pueblo de Israel y diciendo, mira, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir en gran manera, pero cuando venga ese día no se olviden de dónde viene de verdad la bendición. Si leen todos los versículos ahí, van a encontrar toda una advertencia también. Lo mismo, el versículo 19 dice, mas si llegares al olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones de Jehová, que Jehová destruirá delante de vosotros, así perecéis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Acá vemos unas palabras muy fuertes que Moisés le deja, dice, mira, Dios quiere bendecirte, Dios te va a bendecir a su tiempo, pero cuando pase eso no se olviden de dónde viene la bendición, no se olviden de Dios, no dejen de servir a Dios, no pongan a otras cosas por delante de Dios, porque ese día que lo hagan, Dios te va a quitar lo que te dio y te va a llevar a la ruina. Y tal cual sabemos que pasó con el pueblo
de Israel y ninguna diferencia con nosotros hoy en día. Si Dios nos bendice, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de siempre mantener nuestro corazón íntegro delante de Dios, siempre humilde, siempre, ¿verdad? Atento de saber de dónde viene la bendición y para qué es, y no olvidarse de ello, porque si no va a ser el comienzo de nuestra ruina. La capacidad de trabajar, las oportunidades y hasta las ideas que tenemos para generar ingresos, todo proviene de Dios. No dependemos de la suerte ni de las circunstancias, sino de la provisión del Señor. Debemos cada mañana salir a trabajar o buscar trabajo. Antes de ello, orar y reconocer que necesitamos de Dios para abrir puertas, para darnos las fuerzas, para guiarnos. Debemos poner en nuestros los proyectos de Dios delante de nosotros. Siempre las cosas de Dios por el frente. Y siempre darle importancia hasta lo más mínimo, ¿sí? Una ilustración de ello es esto. Acá en Misiones puedes imaginar un agricultor que sale a plantar, sale a poner las semillas en la tierra. El granjero o el agricultor sabe que puede poner la semilla, capaz tiene las semillas, tiene la capacidad, el conocimiento de poner la semilla y lo hace de la mejor forma que sabe. Pero no depende de él después las lluvias, no depende de él después el clima adecuado para que esa planta crezca y vaya bien y pueda cosechar una buena cosecha. No depende de él, eso ya depende de Dios. Y el agricultor sabe muy bien estas cosas. Pero no debemos dejar de hacer nuestra parte en siempre lo que Dios nos da, sabiendo que dependemos de Él, que Él nos va a dar lo que Él quiere darnos. Entonces, me alargué bastante, pero debemos comenzar siempre reconociendo que Dios es el que da y Dios es el que quita, y depender de Él, buscar de Él. Segundo, buscar primero a Dios y su justicia. Mateo 6:33. Buscar primero a Dios y su justicia. A propósito, la enseñanza de hoy no es parte de una serie, es único, empieza y termina hoy. Iba a arrancar una serie de varias semanas, pero decidí cambiar porque ya íbamos a estar unas semanas con el pastor Guth y no quería empezar y de tanto tiempo. Dije, bueno, mejor vamos a enseñar esto hoy y después cuando se vaya el pastor arrancamos después otro tema que nos va a llevar varias semanas de enseñanza. Pero Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Dios promete suplir nuestras necesidades si ponemos su reino y su justicia en primer lugar. Esto significa vivir obedeciendo sus mandamientos y buscando agradarle a Él en todo, siempre poniendo a Dios primero ante todas las cosas. Una aplicación práctica será, antes de preocuparte por el dinero o las deudas, debes asegurarte de estar bien con Dios. Estar bien con Dios. ¿Sí? Dedica un tiempo diario para leer tu Biblia, para orar, para hablar con Dios. Involúcrate en la iglesia, ¿sí? Y vivir una vida con rectitud. Todas estas cosas deben ser superior en importancia que antes de la preocupación de cómo voy a suplir las necesidades que tengo. Poniendo a Dios primero. Es sencillo, pero a la vez muchas veces no lo hacemos. Nos levantamos, yo no sé de ti, pero a mí me sucede mucho, me levanto en la mañana y mi primer pensamiento es en el trabajo que hay por hacer. Y mi mente va a querer ir al trabajo y a querer hacer el trabajo. Antes debo pensar, no, mi comunión con Dios es más importante. Mi relación con Dios
debe ser más importante que todo el trabajo, por más que uno dice, pero pastor, tu trabajo es para Dios. Y sí, todo lo que hago capaz involucra acá a la iglesia y en fin, pero aún así mi relación personal con Dios debe ser más importante que todo ello. Dios quiere trabajar primero conmigo, tener una amistad conmigo personalmente, y después Él mueve todo lo demás que tiene que mover. Y así en cada una de nuestras vidas. Y debemos poner siempre a Dios primero en nuestras vidas. Piensen en una familia que, aunque tenga poco, deciden empezar el día leyendo la Biblia y orando antes de salir a trabajar o a buscar trabajo. En vez de salir corriendo desesperados poniendo a Dios, deben poner a Dios primero y van a empezar el día con paz y dirección de parte de Dios. Cuando nosotros nos levantamos y decimos, Dios, por favor, háblame de tu palabra. Dios, te necesito hoy día. Dios, dame sabiduría. Dios, guíame. Tengo que salir a trabajar, tengo que salir a esforzarme. Dios, ayúdame. Dios, protégeme, por favor, cuando voy, cuando vengo, mientras manejo en la calle. Dios, ayúdame con las decisiones, en fin. Cuando empezamos el día bien, es más probable que nos vaya bien, que Dios nos ayude, nos dé de su bendición, que levantarnos y salir derecho a trabajar, derecho y olvidarnos. Y después el día, cuando empiezan a ir mal las cosas, decir, ay Dios, por favor, ayúdame, Dios, me va esto mal, me va lo otro, Dios, te pido socorro. ¿Verdad? Que muchas veces somos así. Nos acordamos recién cuando nos fue algo mal. Si no debemos hacer al revés, buscar de Dios primero. Trata de poner a Dios primero ante todas las cosas, buscando su dirección. No importa la circunstancia que estemos, ni tan mala, ni tan estresante, no importa ponerlo a Él primero. Tercero, trabaja diligentemente donde estás. Proverbios 10:4. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice acá, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La diligencia, hermanos, es el esfuerzo constante, es responsable en lo que hacemos. Constante y responsable en lo que hacemos. La diligencia es el esfuerzo constante y responsable en lo que hacemos, aún en las tareas más insignificantes, más pequeñas a nuestros ojos. Debemos hacerlas con responsabilidad, porque conduce a la bendición. Debemos, hermanos, tratar al trabajo que Dios nos ha dado como el trabajo actual, por más que no nos guste, ¿sí? Por más que sea un trabajo de, ay, no me gusta este trabajo, que a veces pasa, debemos tratarlo como lo más precioso que tenemos. Debemos tratarlo como algo muy importante, porque Dios nos dio ese trabajo, Dios nos dio ese negocio, lo que sea que uno tiene, Dios nos permitió tener. Y ese trabajo nos permite poner comida en la mesa, nos permite pagar la luz, nos permite en cierta forma sustentar nuestra familia. Por más poco que sea, debemos esforzarnos y darle lo mejor que tenemos, porque es lo que Dios nos permitió tener. Capaz uno dice, pero yo quisiera tener tal trabajo, o yo quisiera hacer otra cosa, pero Dios no te dio eso. Dios te dio lo que tienes ahora. Y pensando en lo de allá y no cuidando lo que tienes, no te va a ayudar a llegar a otras cosas. Uno debe hacer siempre, tratar con esfuerzo, ¿verdad? Darle importancia a lo que Dios ya te dio, y capaz después Dios te pueda bendecir con algo mejor, ¿sí? Más adelante, una aplicación práctica de esto sería, si estás limpiando casas o haciendo delivery o vendiendo por las redes sociales o trabajando en una fábrica, debemos hacerlo con excelencia. Todas las cosas, no importa lo que hacemos, debemos hacerlo con excelencia. Y debemos llegar a tiempo al trabajo, debemos ser ordenados,
debemos terminar bien cada tarea que hacemos. Hermanos, voy a hacer pausa en esto de ser ordenados. Dios es un Dios de orden. Y yo no sé de ustedes, pero yo leo esta Biblia y yo veo un Dios de orden. Ahora, yo sé que para algunos de nosotros es más fácil ser ordenado y para otros de nosotros es más difícil ser ordenado, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de orden. En mi trabajo y en toda mi vida debo reflejar a Dios. Debo esmerarme en tratar de ser ordenado. Ahora, volviendo a lo mismo, capaz no te viene natural, capaz no te sea fácil, pero te aseguro, si le pides a Dios ayuda, Dios te va a ayudar a ser ordenado, a hacer las cosas bien, a ser detallado en el trabajo. Hermanos, son cosas que suenan sencillo, pero cuando tú aplicas el orden, aplicas hacer las cosas con detalle, hacer bien en tu trabajo, te va a ir bien en tu trabajo, ¿verdad? Lo que sea que estás haciendo te va a ir mejor, sea que tengas tu propio negocio, sea que estás trabajando por alguien, siempre te va a ir mejor, siempre, ¿sí? Y cuando uno es desordenado, hace las cosas como sea, o no los termina bien, lo hace a medias, lo hace a cualquier cosa, no refleja bien a Dios, no refleja bien, ¿verdad?, lo que uno es cristiano, ¿sí? Y no da buen testimonio. Y también muestra a Dios que lo que estás haciendo no es tan importante. Si nosotros lo hacemos a medias, nos estamos, más que mostrar a otros, le estamos mostrando a Dios que esto no es tan importante. Y por lo mismo no puedo esperar que Dios después me bendiga con más si yo no le doy detalle a lo que hago hoy. No le aplico importancia a lo que hago hoy. Ahora, no significa que vamos a ser perfectos, porque no somos perfectos y todo lo que hacemos siempre va a haber falla. Y también hay que tener un nivel de gracia con otros y tener gracia con uno mismo también, tener paciencia, ¿verdad? A veces me da bronca a mí mismo por mis fallas. Y también me da bronca a veces ver las fallas de otros y querer que otros también hagan mejor. Y también tengo que tener gracia conmigo y también con otros, ¿verdad? Y es importante, pero siempre debemos buscar hacer las cosas bien, trabajar con diligencia, hermano. Trabajar con lo que sea que Dios te dio, ¿sí? Dale lo mejor que tienes. No decir, no, si solo Dios me daría tal trabajo, si solo tenía tal puesto o tal ingreso me iría bien. No, Dios te dio lo que tienes. Dedica lo mejor que tienes a lo que tienes y deja en las manos de Dios, porque ¿quién es el que provee? Dios es el que da. Dios es el que bendice. A la larga Dios va a ver y Dios te va a dar ello. Me hace pensar, y no debo desviarme mucho, pero bien rápidamente. Capaz ya conté esta historia, pero trabajé unos años haciendo jardinería para otro señor, y el señor no me trataba muy bien, tampoco me pagaba bien, pero fui muy diligente en hacer lo mejor que pude, de todos modos. Me dediqué, no sé por qué, sinceramente no sé por qué, pero me inculcaron así de trabajar bien, de ser detallista, de hacer las cosas bien, y yo lo hacía porque creía de todo corazón que era lo correcto, ¿sí? Y me daba bronca a veces, más que nada, no tanto por el trato, porque el trato a veces uno lo banca cuando te trataba tan mal, pero más que nada me daba bronca que me pagaba muy poco y cuando le pedía un aumento no me quería aumentar el sueldo, ¿verdad? Y yo sabía que lo merecía, por lo menos creía que me lo merecía. Pero fui diligente igual, me esforcé igual, hice las cosas bien, me esforcé de tal forma que lo hacía mejor que mi jefe. Y él era el dueño del negocio, él hacía prácticamente todo mejor que él. Y me daba orgulloso de ser, yo hago mejor que hasta el mismo dueño, ¿verdad? Pero bueno, eso me queda el orgullo para mí, porque eso no se le puede decir al jefe porque te va a correr, ¿verdad? Así que, pero yo sabía que hacía bien, yo sabía que hacía con excelencia. Y ¿sabes qué, hermanos? Pasó el tiempo y Dios me recompensó. Después yo algún día decidí dejar ese trabajo, lo dejé bien, ¿sí? De buena forma, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que debo salir y hacer otra cosa. Y bueno, a él le dio mucha tristeza que yo me iba, porque por más que no me paga muy bien y todo, sabía que hacía muy buen trabajo y no me quería perder como obrero. Y salí y después más adelante me dediqué a lo mismo, al mismo rubro, ¿sí? Pero haciendo mi emprendimiento, ya era algo mío, empezando desde cero. Y hermanos, Dios me bendijo de tal forma que Él
fue y me recomendó, él fue y me consiguió trabajo, me ayudó a arrancar. Fíjate, ¿por qué? No porque él, no necesariamente porque caía en favor con él, aunque sí, pero caía en favor con Dios. Por irse bien delante de él, y Dios me dio favor en sus ojos, y Dios me bendijo a través de él. Fue Dios, o sea, Dios me recompensó, capaz no en su momento, más adelante Dios me recompensó. Y a veces, hermanos, es así, uno está trabajando y se está esforzando y dice, pero no me va bien, que siento que no puedo salir adelante, que me cuesta, que el negocio no avanza, en fin. Hay que ser fiel, hay que ser diligente, que Dios ve y Dios recompensa. ¿Sí? Paso 5. Paso 3. Trabaja diligentemente donde estás. 4. Vive con integridad. Vive con integridad. Proverbios 11:3. Proverbios capítulo 11. Versículo 3. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores su perversidad. Voy a pausar un segundo antes de seguir, me estoy saltando varias cosas. Voy a dar una ilustración del último punto. Capaz ayuda también a explicar lo mismo. Una mujer que hace empanadas caseras para vender. Imagínense una mujer que hace empanadas para vender, que vende capaz los fines de semana, sábado, domingo, acá sobre la 213, ¿sí? Que pone su puesto y vende. Aunque no tenga local, ni grandes recursos, ni grandes cosas, lo hace con excelencia. Se esmera en hacer las mejores empanadas que puede hacer. Lo hace con amor, ¿sí? Los ofrece de una manera respetuosa, lo ofrece de la mejor forma que sabe. Y las personas, al pasar el tiempo, notan la calidad, notan la atención al detalle, notan la buena atención, ¿sí? Y vuelven a comprar una y otra vez. Y al pasar el tiempo, Dios va a bendecir esta mujer que vende empanadas. Dios lo va a bendecir y le va a ir bien en su negocio. Le va a ir muy bien. Le doy un ejemplo, otro ejemplo que se viene a la mente de lo mismo. Allá en Tucumán, justamente ayer creo que estuvimos hablando de ello, no sé con quién. En Tucumán hay una avenida, hay una cruce de 2 avenidas, en un semáforo, donde vende un hombre con 2 señoritas, calculo que son sus hijas, 2 señoritas jóvenes. Y este hombre, estas 2 señoritas, estas 3 personas venden alfajor de maicena. ¿Saben cuál es el alfajor de maicena, verdad? El chiquitito, ¿sí? Hace años ya venden. Todavía están ahí hasta el día de hoy. Venden, hasta lo que yo sepa, por lo menos siguen ahí, vendiendo alfajor de maicena. Yo recuerdo cuando arrancaron vendiendo alfajor de maicena en el semáforo. Estas personas se vestían bien. Iban siempre con una remera naranja y un pantalón con el cinto, bien vestidos, siempre los 3. Y un paquetito, creo que traía 5 o 6 alfajorcitos y lo vendía en su tiempo, me acuerdo que se vendía en 500 pesos el paquete. Y eran ricos los alfajorcitos, a mí me encantaban. Y cada vez que yo pasaba por ese semáforo era la tentación de comprar, porque la verdad que eran ricos. Y 500 pesos, yo estamos hablando ya hace como 5 años atrás, ¿será, mi amor? Capaz, 4 años atrás, cuando vivimos ahí. 4 años atrás, más o menos, cuando nos casamos. Sí, creo que 500 pesos. Después subieron, pero creo que 500 arrancaron. Bueno, en fin, no era muy caro, tampoco era súper barato.
pero tenía una buena presentación. Tanto ellos, ¿verdad?, te atendían bien, te hablaban bien, tenían un paquete bonito y sobre todo también eran ricos. Y no solo eso, pero estaban todos los días, todo el día vendiendo. El día que yo vaya, siempre estaban. Y te aseguro que cuando empezaban, no vendían mucho, que les habrá costado mucho, pero fueron fieles de estar día tras día, tras día, tras día, tras día. Y al pasar el tiempo, ¿verdad?, uno lo reconoce. Te aseguro que hasta yo mismo pasé muchas veces, porque era un lugar donde cruzaba, y los habré visto muchas veces antes de comprar. Y un día es como conectó mi mente, ya les he visto varias veces, ¿sabes qué? Voy a probar, a ver qué tal. Ya siempre los veo, debe ser que son buenas, voy a probar. Y me gustó. Y después siempre fui tentado a comprar. Pero por ello, por ser constante, por ser diligente, por esforzarse, ¿verdad?, por hacer las cosas bien, y te aseguro que les va bien. Hoy en día deben vender mucho. Y no solo venden alfajor, ahora venden otras cosas, obviamente, y siguen. Y el hecho de que siguen muchos años después se nota que les va bien. Y Dios los bendice, ¿sí?, por lo mismo. Y nosotros debemos hacer lo mismo con lo que Dios nos da. Uno dice, pero no, ¿qué voy a hacer yo vendiendo en un semáforo? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Capaz es necesario. Capaz Dios te quiere bendecir en ello, en gran manera. Pero no puedo ir yo un día, ¿verdad? La hermana de mi esposa vendía pan también en el semáforo. Ella no puede ir el primer día a vender un pan y hoy no me compraron hoy día, bueno, mañana no voy más. Que no funciona así. Tienes que ir día tras día, tras día, y tarde o temprano, ¿verdad?, Dios va a bendecir esa constancia, Dios va a bendecir esa fidelidad. ¿Sí? Eso aplica a todo. Estoy tratando de dar ejemplos que se entienden, pero de ser constante, de ser diligente, de hacer las cosas con detalle, ¿verdad?, de preocuparse de hacerlo bien. Dios bendice eso, hermano. Dios bendice mucho más. Muchas veces nosotros no recibimos la bendición por lo mismo. No somos constantes suficiente tiempo, no lo hacemos suficiente bien, no nos esmeramos suficiente, lo hacemos a medias y después nos quejamos porque no va bien, ¿verdad? Por lo mismo. Seguimos. Dios, debemos vivir con integridad. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores su perversidad. Hermanos, la integridad es hacer lo correcto. Es hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está mirando. La falta de integridad puede traer ganancias rápidas, pero genera consecuencias negativas, sobre todo porque Dios ve. Capaz el hombre nunca se da cuenta, pero Dios ve y recuerda quién paga. Dios es el que nos bendice. Y si nosotros empezamos a faltar en la integridad, después no nos quejemos cuando algo no sale bien. No nos quejemos cuando un negocio de repente va patas para arriba o cuando nos despiden de un trabajo, ¿sí? Es porque Dios está viendo y Dios nos va a recompensar si hacemos mal o nos va a recompensar, ¿verdad? En cierta forma nos va a pagar si hacemos el bien. Por ejemplo, si vendes productos o servicios, sé honesto con los precios y con la calidad. Si trabajas para alguien, no mientas en las horas trabajadas, ni escondas errores. Dios bendice la honestidad. Esto de esconder errores, se ve muchísimo. Alguien viene a hacer construcción, ¿verdad? Y rompe algo. Y después medio que la quiere tapar o dejar y ojalá nadie se dé cuenta y sigue. Tarde o temprano, el dueño de casa se da cuenta. ¿Y quién queda mal? El albañil queda mal, el plomero, quien sea. Yo hacía jardinería y a veces me tocaba romper una planta que no era una planta que tendría que haber roto, ¿verdad? Cortar la flor de alguien cuando no tenía que haberlo cortado. Y lo mejor que yo podía ir a hacer, en vez de tratar de disimular como si no pasó nada, es ir a la señora o el señor que es el dueño de casa y decir, ¿sabes qué? Perdóname, pero la planta tal, no me di cuenta, ¿sabes qué? Se me escapó la mano, lo rompí, perdón, ¿sabes qué?
si quieres te compro otra, te descuento, pero yo fallé. ¿Sabes qué, hermano? Esa honestidad, esa integridad me levanta en sus ojos. Es mucho mejor decir, uy, mejor me callo, me pagan y me voy y ojalá capaz no se den cuenta. Se van a dar cuenta lo más probable. Y sobre todas las cosas Dios se da cuenta. Y hay que ser siempre, hermano, honesto en las cosas, siempre. Porque Dios está viendo. Una ilustración de esto, un hombre que trabaja en la construcción y le dan la oportunidad de llevarse materiales de sobra sin permiso. En otra forma, de robarse materiales. ¿Sí? Y aunque podría capaz hacerlo sin que nadie se dé cuenta, debe no llevarse nada y honrar a Dios, porque Dios lo va a bendecir por lo mismo. Capaz el dueño nunca se dé cuenta que desapareció unas cuantas materiales, pero Dios ve, ¿sí? Y debe uno, ante los ojos de Dios, siempre, hermano, tener integridad. Paso 5. Sé fiel en lo poco y ten propósito. Sé fiel en lo poco y ten propósito. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahora? Dice acá, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es justo. Dios nos prueba con pequeñas responsabilidades antes de confiarnos mayores bendiciones. Ser fiel en lo poco es administrar bien lo que ya tenemos. Aunque tus ingresos sean bajos, hace un presupuesto sencillo. Guarda un pequeño ahorro, por más mínimo que sea. Cuida tus cosas y tu trabajo. Valora cada peso que Dios te da. Tú dices, pero Benjamín, tengo muy poco. Administra de la mejor forma que puedas lo que tienes. Porque si lo administramos mal, no podemos esperar que después Dios nos dé más. ¿Sí? Ten propósito con el dinero. Ten un propósito. Te voy a dar una recomendación con los ingresos. ¿Qué hacer con ellos? Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermanos, el dinero se va y se va muy rápido, ¿verdad? Capaz creo que todos pueden acordar, entran, ¿verdad? El sueldo y se va súper rápido, ¿sí? Y decimos, pero ¿dónde fue? No sabemos ni dónde fue, pero se fue. Y sí, entonces, si yo no tengo propósito con el dinero que me va a ingresar, el dinero encontrará su propio propósito y cumplirá ello. Yo tengo que ponerle riendas en cierta forma a ese dinero, controlar ese dinero. Te voy a dar una sugerencia, por lo menos te animo, si tienen para anotar, que anoten estos porcentajes o estas cifras que le voy a dar. Le voy a dar 6 números. Planifica antes que te entre el sueldo, antes que te entre el dinero de la semana, del mes, como sea que sea, de apartar el 10% como diezmo. Es decir, yo voy a apartar el 10% como diezmo. Procura
apartar 10%, es decir, el 10% automáticamente es diezmo, ¿sí? Segundo, apartar 10% para tu jubilación. 10% para la jubilación o, en otros términos, terminar libre. Para uno, cuando ya llega a la edad que ya no tiene fuerza de trabajar, de poder tener libertad, de no estar esclavizado. Yo conozco personas a los 65, 70 años siguen trabajando porque no tienen otra, tienen que sí o sí trabajar porque si no, no comen, ¿sí? De apartar 10%, si lo hacemos con suficiente tiempo, podemos después tener, ¿verdad?, para más adelante. Apartar el 50% para los gastos de la vida. Eso es el alquiler, la luz, el agua, la comida, todo, la nafta, el seguro, en fin, todos los gastos que involucran la vida. El 50%. ¿Sí? ¿Están siguiendo? 10% para educación. 10% para educación. Voy a después volver a ver todo esto rápidamente. Y después otros 10% para ahorros. 10% para ahorrar o para deseos. Uno dice, ¿sabes qué? Quiero comprar, no sé, tal auto. Bueno, empiezo a apartar 10%, tarde o temprano voy a tener suficiente para comprar esa cosa, ¿sí? Y al final, para cerrar los 100%, vas a apartar 10% para diversión. 10% para diversión. Entonces, voy a resumir. Tenemos 10% para la obra de Dios. Tengo 10% para cuando sea viejo, para ser libre. Tengo el 50% para todos los gastos de la vida. 10% para mi educación. Hermanos, es importante educarse. Yo sé que la mayoría de nosotros ya no estamos capaz en edad, estamos en el colegio, pero debemos buscar educarnos, debemos buscar siempre aprender algo, siempre. Yo tengo después, más adelante, creo que he escrito en mi nota, pero debemos todas las semanas, hermanos, buscar aprender algo, estar aprendiendo activamente algo, ¿sí? Si nosotros si decimos, bueno, yo ya conozco todo, ya estamos perdiendo. El momento que creemos saberlo todo, ya estamos perdiendo. Tenemos que siempre, por ejemplo, leer este libro es aprender algo. Esto vamos a hacer todas las semanas. Es una forma de aprender algo. Sin ir más allá, leer otros libros todas las semanas es una forma de aprender algo, ¿sí? Es muy aconsejable. Las personas más ricas de este mundo leen muchos libros y leen generalmente más de un libro a la semana. Las personas más ricas del mundo leen más, en su forma general, más de un libro a la semana. Están siempre tratando de adquirir más información, aprender algo. Entonces yo aparto un pequeño porcentaje de mis ingresos voy a tener para comprar ese libro que cuesta, no sé, 20,000 pesos, 30,000 pesos, lo que sea que cueste, ¿verdad? Voy a tener para pagar capaz alguna clase o lo que sea. En fin, 10% de ahorros. 10% de ahorro para lo que necesite y 10% para diversión. Porque todos tenemos cosas que queremos. Todos tenemos cosas que nos gusta hacer. A mí, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, capaz salir a tomar un helado. Entonces, si yo aparto un porcentaje, vamos a decir un 10%, y es apartado, y el 10% ponerle, vamos a suponer que el 10% en mi caso son, vamos a decir, 2,000 pesos por semana, que es 10%, ¿sí? Entonces, 10% tengo para tomar un helado. No tengo 2,500, tengo 2,000. Entonces puedo ir a comprar un helado, lo que sea que quiera, con esos 2,000. No voy a ir a gastar 5,000 porque si no estoy sacando capaz de otra cosa y estoy alterando este orden. Puedes hacerlo de otra forma, puedes hacer como quieras, hermano. La idea es tener un propósito, es decir, yo sé que voy a cobrar, yo sé que va a entrar dinero, darle un propósito desde antes, definir, este dinero va a tal lado. Si yo no defino, el dinero se va a ir por donde quiera, porque llega el dinero y surge esto, surge el otro, quiero esto, quiero el otro, en fin, y no sé ni dónde fue y se fue. Y después dicen, ¿pero dónde fue? Yo siempre me pregunto, ¿dónde fue el dinero? No sé dónde fue. Cuando teníamos la empresa con mi hermano, facturamos muchísimo dinero.
Y a veces después miraba, al fin de año hacía los resumen, ¿verdad? De fin de año y para pagar los impuestos y todo, y dice, wow, ¿qué? No entró tanto. Y después, ¿cuánto tenemos el banco? Y nada. Y le preguntaba a mi hermano, ¿y dónde se fue todo ese dinero? Y bueno, se fue, o sea, las cosas así, o sea, el dinero se va. Pero si yo no definía, mira, yo voy a sacar y voy a ahorrar tanto, voy a dar tanto, en una cosa u otra se va, ¿sí? Hay que darle, hay que ser fiel con lo que tenemos y también darle propósito a lo que, por más poco que sea. Si yo solo tengo 100 pesos extra, debo darle un propósito a los 100 pesos, ¿sí? No esperar ser rico para hacer, no es así. Ser fiel en lo poco que Dios después nos dará más adelante. Una ilustración, alguien que cuida bien los pocos pesos que gana limpiando, por ejemplo, casas, no malgasta ello, administra sabiamente cada centavo, ahorra lo que puede y usa bien lo que tiene. Dios ve su fidelidad, ¿sí? Y le confía después mayores oportunidades. Dios ve y Dios le va a bendecir. Cada vez que yo veo a una persona que le va muy bien en su trabajo, que tiene años de trabajar capaz en el mismo lugar o tiene años en un negocio que cada vez va un poquito mejor, veo a una persona que está administrando bien. No es la gran ciencia, algo está haciendo bien. Y cuando vos ves a lo contrario, una persona que empieza un trabajo y está 6 meses, y después salta un trabajo y está 1 año, después está otro año en otro trabajo, algo está haciendo mal, algo no está administrando bien. O que emprende un negocio y al año salta y después está haciendo otro y después otro, algo no está haciendo bien. Por eso no le va bien. No está administrando en los detalles pequeños. Pero yo, por ejemplo, el negocio de Manuel tiene años y cada vez un poquito mejor. Y tú dices, capaz, de semana a semana no se ven los cambios, o de mes a mes no se ven. Pero si vos calculás el trayectoria de 10 años, dices, wow, mirá lo que nos ha dado los últimos 10 años. Y eso es la bendición de Dios de a poco por aplicarse bien, ¿verdad? Y así, Dios va a bendecir ello cuando le damos propósito en cada detalle, ser fiel. Paso 6. Sé generoso aún en la escasez. Ser generoso aún en la escasez. 2 Corintios 9, 7. Elías, te voy a pedir, por favor, ¿puedes apagar el aire? Creo que está en ventilador nomás. ¿A alguien le hace calor por las dudas? ¿Calor? ¿Frío? ¿También? Por el ruido, porque solo está en ventilador, así lo vamos a apagar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Cualquier cosa? Levanta la mano, sirva. Cuando usted habla del 10%, digamos, vamos a ponernos acá en Misiones que los sueldos son bajos a comparación de otras provincias. Y la mayoría creo que no tiene un buen sueldo como para decir, sí para el diezmo, digamos, pero no el 10% como para gasto, como usted dijo, en distintas áreas, ¿no? Porque se terminó el alcance el sueldo, creo. Esa es la realidad de hoy, por todo lo que aumentó y todas las cosas. Pero sí hay un gasto hormiga que yo siempre le llamo, digamos que por ahí nos damos gusto todos los diezmos, por ahí 50 pesos nada más, pero cuando hacemos el cálculo hasta fin de año, eso es más mucho más, que ahí podríamos estar ahorrando. Lo que me gustó la otra vez que usted comentó también es forma de ahorro en bolsa, que eso también tendría que explicar, porque yo fui una persona que trabajé 40 años y gracias a Dios siempre me supe administrar bien. Hoy en día soy jubilada y me sé administrar con el sueldo también, digamos, pero hay gastos que uno a veces, como este mes, digamos que yo tengo para todo un chequeo médico, que uno anda más ajustada y yo pienso, yo que soy jubilada, soy sola, no tengo
10% para cada cosa, creo que hoy no se puede. Sí. Lo que propongo acá, uno capaz no puede arrancar con esto, creo lo que está diciendo. Y yo entiendo, la realidad nuestra que hoy por hoy yo no puedo arrancar con todo, es imposible. Es imposible. Pero de definir con otros números, con la que sea para cada entrada, decir, yo sé que, por ejemplo, mi sueldo va a entrar 500.000 pesos. De los 500 sé que tengo que poner tanto de luz aproximadamente por mes, sé que el agua viene tanto, sé que tengo que ponerle tanta nafta al auto, tanto el seguro, y voy sacando, tengo tanto para comida, y uno debe apartar todo eso desde entrada y ser cuidadoso, por ejemplo, porque ¿qué pasa? Uno si no está cuidando y dice, me entran 500.000 por mes, y después dice, pero yo puedo poner en la tarjeta de crédito y sacar, no sé, una tele en 12 cotas de tanto, y dice, pero son cotas, no sé, de 30.000 pesos. No es mucho, pero no calculo bien todos los gastos en el mes y esos 30 no lo tenía por más que piensa que lo tiene. Entonces definimos todo lo que nos tiene que salir y hasta en el extra, porque siempre hay un poquito extra o hay un margen donde uno tiene flexible, capaz en la comida donde puedo gastar 200.000 o puedo gastar 500.000 pesos, ¿viste? En comida solamente, es decir, bueno, decido, voy a gastar tanto y podría capaz gastar 300.000 en comida, pero voy a gastar solo 250 y 50 lo voy a, como sea, voy a vivir con ello y voy a apartar para, no sé, para la jubilación o por lo que sea, ¿viste? Empezar con un porcentaje y aplicando todos los otros principios juntos, porque esto todo va de la mano, Dios al tiempo nos va a dar más, porque la idea no es quedar siempre con lo mismo toda la vida, la idea es con los años, aplicando todo junto, Dios nos va a dar cada vez un poquito más, nos va a encomendar un poco más, sea un aumento del salario, sea mejor que nos vaya en el negocio, en fin, y el porcentaje de lo que recibimos aumenta, entonces podemos cada vez... Lo que pasa, voy a retroceder también un poco, lo que pasa, vamos a usar el ejemplo, hoy por hoy alguien gana 500.000 pesos, vamos a decir que el sueldo es 500, 500 hoy es muy poco en Argentina, es muy poco, estamos de acuerdo, ¿sí? Sin más allá hay gente que gana 500.000 pesos hoy en día, o menos, yo conozco una familia que está viviendo con menos de 400.000 pesos, la realidad es así. Uno dice, pero ¿cómo hacen? No sé, es muy difícil, pero lo hacen. Pero vamos a decir, esta familia que conozco, que ahora mismo está recibiendo 400.000 pesos por mes, vive súper justo. Uno dice, pero ¿cómo hacen? No sé, pero todos los meses tienen comida en la mesa, subsisten. Y de repente recibe un aumento a 1.000.000. Tampoco es mucho, ¿estamos de acuerdo? No es la gran plata 1.000.000 de pesos, pero es mucho más que 400.000. ¿Qué pasa normalmente cuando nosotros recibimos un aumento? Vamos y gastamos el 1.000.000 inmediatamente. Buscamos formas de gastar. Cuando antes podríamos subsistir con menos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Recibimos un aumento, ponele, ahora recibimos 1.000.000. Capaz aumento mis gastos un poco, ¿verdad? Capaz antes estaba muy justo en la comida, capaz mis hijos necesitaban zapatillas, ahora les voy a poder comprar, en fin. Pero no voy a gastar todo lo que entra. Voy a empezar a apartar más, porque pude subsistir con menos, ¿se entiende? ¿Sí? Y después, más adelante, voy a recibir otro aumento, a 1.500.000, ponerle. En ese momento capaz gasto un poquito más, pero no llego a gastar todo lo que entra. Esto es el ciclo que pasa en nuestras vidas, que me ha pasado a mí y pasa a casi todos. Mientras que más dinero no entra, más gastamos. Más viene y más gastamos, más viene y más gastamos. Y después decimos, pero ¿por qué no tengo? Mira, antes vivía, yo me he autoanalizado, antes vivía con muy poco. Y ahora vivo con mucho más. Y digo, pero antes sí podía vivir con menos. Yo podría volver a vivir con menos. O sea, se puede hacer, pero es decisión mía hoy, no sé, ponerle, salir a comer todos los fines de semana cuando antes capaz comía en la casa. Y gastar, no sé, 50.000 pesos por fin de semana comiendo afuera, cuando antes gastaba, no sé, 10 comiendo en casa, por ejemplo. Esas cosas que cuando nos aumenta lo que entra, ahí es cuando tenemos que tener cuidado
Y si no tenemos definido, bueno, cuando aumente voy a mandar para una que otra área, ya definido lo que será, la plata lo vamos a gastar, ¿se entiende? Más que nada eso estoy hablando porque es verdad lo que dice. Lo que propongo acá, capaz para muchos es imposible. Totalmente lo entiendo. Es imposible arrancar, pero de llegar a eso sí podemos llegar, ¿sí? Mucho más aún cuando tenemos libre de deuda y cuando tenemos pocos gastos. Lo que nos mata a nosotros son dos cosas, las deudas y gastos de vida muy altos. Por ejemplo, un alquiler. Gastas mucho más en un alquiler que tener una casa propia, ¿sí? Entonces, si uno puede tener casa propia, es mucho mejor que pagar un alquiler. Ahí reduzco los gastos en todo lo posible. Por más que tenga una habitación de un machimbrado en un terreno por ahí bien precario, es mejor que pagar un alquiler en un lugar bien lindo con todas las cosas. Porque voy a esos capaz 300.000 pesos que iba a pagar el alquiler, ahora lo voy a poder ahorrar y después empezar de a poco a construir la casa, por ejemplo. Y así las dos cosas que nos matan en la sociedad hoy son las deudas y los gastos muy, muy grandes en las cosas que tenemos. Sea el alquiler, sea un vehículo muy caro, que también me ha pasado a mí de comprar un vehículo y ese vehículo consume muchísimo combustible, cuando capaz podría tener un vehículo que consume menos y me sale más a cuentas. Esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Genial, genial. Seguimos acá, 2 Corintios 9, 7. Dice, el que da... 2 Corintios sí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Siempre debemos tener un corazón generoso. Por más poquito que tenemos, debemos siempre tener un corazón de buscar las oportunidades de dar con gozo, ¿sí? Con gozo, ¿verdad? Para el Señor, para servir a otros. Dar no nos empobrece, al contrario, nos conecta con la provisión de Dios. Dios nos da para que demos. Y muchas veces he conocido las dos cosas. He conocido a personas pobres que dicen, yo no puedo dar porque soy pobre. Y no dan. No dan el 10%, por ejemplo. He conocido personas pobres que dicen, no entiendo cómo, pero voy a dar igual. Y al tiempo ven la bendición de Dios, ven cómo Dios les provee cada vez más. Y veo cómo esa persona progresa y veo como el otro que dio la excusa, no puedo, y sigue siempre igual. Y por algo es, Dios nos da para que demos, aunque sea muy poquito. Dice, pero Benjamín, lo que yo recibo no hace una diferencia para nada. Es lo que Dios te permitió tener. Por algo es, de lo que tú tienes, debemos dar con gozo para el Señor. Y bueno, ojalá mi corazón, Dios, yo quisiera hacer más, pero es lo que tengo. Es muy poquito, pero doy igual, con gozo. Y Dios, si tú quieres, me das más, yo voy a poder dar más. Genial, ¿verdad? Pero no de cerrar nuestro corazón, decir yo no voy a dar. No voy a dar. Ahí es donde nos va a ir mal. Una ilustración de esto. Voy a una aplicación práctica primero. Si ganas poco, quizás podés compartir un paquete de fideos o invitar un mate a un vecino en necesidad. Debemos buscar siempre una oportunidad de bendecir a otros por más pequeña que sea el gesto. Un paquete de fideos no cuesta nada. Y a veces uno sabe que otra persona tiene necesidad y podemos comprar un paquete y ayudar a esa persona. Podemos ir a darle un medio kilo de hierba. Dice, pero no es nada, pero algo es capaz para ti. Dice, es muy poquito, pero capaz para ellos, que tienen aún menos, les es una bendición. Y Dios ve eso, ¿sí? Y Dios va a recompensar lo mismo. Una vez una ilustración de esto, una vecina que aunque apenas tiene, decide compartir un poco de pan con la familia de al lado que está pasando hambre. Su generosidad, aunque pequeña, es grande a los ojos
de Dios y Dios va a multiplicar. Sabemos que Dios dice que Dios nos va a bendecir por solo dar un vaso de agua. Que hay una bendición por solo dar un vaso de agua en el nombre de Cristo. Entonces no hay nada muy pequeño para Dios. Cuando buscamos servir al prójimo, siempre Dios ve ello, ¿sí? Y a Dios le agrada lo mismo. Cuando yo tengo y solo retengo para mí, eso no le agrada a Dios. Paso 7. Ora por sabiduría. Ora por sabiduría. Santiago 1:5. Santiago 1, 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si necesitamos sabiduría, Dios dice, pídeme. Pídeme, yo te voy a dar. Y no voy a retener. Voy a dar sin reproche. Dios nos va a dar la sabiduría, pero lo da a través del proceso de adquirir sabiduría que si se acuerdan la clase que hablamos de eso. La sabiduría se adquiere primero por adquirir conocimiento. ¿Se acuerdan? La sabiduría viene primero por el conocimiento. Entonces tú le vas a ir a decir, Dios, necesito sabiduría. Todos los días yo le pido a Dios sabiduría. ¿Sí? Dios, por favor, dame sabiduría. Dios te va a dar la sabiduría, pero no te lo va a dar capaz como piensas que te lo va a dar. No es como automáticamente tu mente se vuelve superhumano y pues sabes todo. No funciona así. Dios te va a empezar a dar conocimiento. Vamos a dar un ejemplo de ello. Tú dices, Dios, dame sabiduría. Y Dios te dice, bueno, anda al semáforo a vender pan. Anda al semáforo a vender pan. Y tú dices, pero no me gusta la idea de ir al semáforo a vender pan. Pero es lo que Dios puso en tu corazón de hacer. Entonces, Dios quiere darte sabiduría a través de ir al semáforo a vender pan. Tú vas a ir, primero hay que hacerle caso a Dios. Vas a vender, por más que no entienda, dice, pero Dios necesita sabiduría. Dios dice, anda a vender pan en el semáforo. Entonces vas a vender. Al vender pan, Dios te empieza a enseñar sobre ventas. Dios te empieza a enseñar sobre el trato con las personas. Dios te empieza a enseñar sobre los gustos de las personas, sobre las necesidades de las personas. Te empieza a enseñar cosas al pasar el tiempo. Te empieza a enseñar a ser fiel. Te empieza a enseñar a todos los días tenés que procurar hacer bien. Te empieza a enseñar a mejorar. Te empieza a dar cada vez más conocimiento. Y te está dando sabiduría. A lo largo va a venir la sabiduría, ¿sí? Pero viene atrás primero del conocimiento de esta área de vender pan. Al pasar el tiempo, entiendes, empiezas a adquirir entendimiento sobre la venta de pan. Ya no sabes, tenés solo conocimiento de en qué semáforo, por ejemplo, se vende mejor, pero ya sabes cómo se vende, sabes cómo presentar el pan, sabes qué palabras decir para que te compren, ¿verdad? Sabes cómo presentar el cartel, cómo vestirte, en fin, ya tienes entendimiento, ¿sí? Y después todo se acumula con sabiduría, que después tú sabes cómo vender pan y capaz después no estás vendiendo en el semáforo, pero ya pones una panadería y tenés gran éxito vendiendo pan. ¿Se entiende? Todo tiene un propósito, hermanos. Nosotros decimos, Dios, dame sabiduría. Dios nos va a dar esa sabiduría. Dios no nos va a retener. Solo que Dios no te lo va a dar como capaz tú te imaginas que te lo va a dar. Te va a dar algo para hacer y va a esperar que tú hagas. Y a través de ello te va a enseñar, te va a dar la sabiduría. Y uno tiene que ser fiel en ello, ser constante. Y la sabiduría viene con el tiempo. No viene de un día al otro así nomás. Viene con el tiempo porque uno tiene que adquirir conocimiento. Después del conocimiento viene el entendimiento y recién viene la sabiduría. Y la sabiduría trae grandes bendiciones, como sabemos.
¿sí? Toma tiempo. Todas las semanas debemos estar aprendiendo algo, debemos estar procurando avanzar, debemos estar procurando estar adquiriendo conocimiento. En esta área aplica lo que le iba a decir hace rato sobre el conocimiento, sobre estar estudiando, autoeducándose. Tú dices, Dios, dame sabiduría, pero ¿qué estoy haciendo yo para aprender? ¿Sí? ¿En qué me estoy aplicando para aprender algo? Siempre. En mi vida personal, casi todas las semanas estoy tratando de aprender algo. Simple y sencillamente como entrar hoy en día a YouTube y ver un video de, no sé, de algo que jamás viste antes. ¿Qué sería un ejemplo? Un ejemplo de esto, la otra semana me puse a ver cómo funciona o a tratar de aprender sobre paneles solares y electricidad, hacer sobre solar. Yo no conozco del tema, es muy abstracto para mí, no sé nada de ello. Pero empecé a leer, empecé a ver videos, empecé a pasar tiempo, tratando de adquirir conocimiento, adquirir. Y ahora entiendo un poquito, no sé todavía, pero más o menos le agarro la idea, ¿verdad? Y que antes no tenía la menor idea de nada. Sabía que existían paneles solares, pero no sabía nada de nada. Hoy en día tengo un poquito de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque uno se puso, ¿verdad?, a averiguar. Si yo pongo me dedico más tiempo, empiezo a aprender más de la electricidad y cómo funciona la electricidad y cuánta electricidad necesita una casa y cuánto consume por día y tantas cosas. Y uno dice, y ya adquiere conocimiento. Y el día de mañana ponele que quiero ocuparlo para algo, lo puedo ocupar. Capaz en mi casa el día de mañana puedo poner paneles solares. Y capaz es algo muy abstracto, pero esto puede aplicar a lo que sea, hermano. Debemos estar siempre buscando aprender algo. No quedarnos quietos como, bueno, yo ya fui al colegio, ¿verdad? Ya terminé el colegio y ya no estudio más. O ya tengo mi título, lo que sea. Y no quedarse quieto. Dios nos quiere enseñar. Y Dios nos va a guiar por su Espíritu a algo. Cuando le pedimos, Él nos va a mostrar algo, siempre. Tengo escrito acá, Dios siempre te guiará a servir a otros de una forma u otra. Tú dices, Dios, dame sabiduría. Dios, ayúdame. Dios, esto es mi condición de vida, me gustaría mejorar. Dios, ¿qué quieres? Dios en ese proceso te va a guiar a servir a otras personas. El sistema de Dios siempre es servir al prójimo. Siempre, de una forma u otra, siempre. No es servirte a ti mismo, es siempre servir a otros. Su Espíritu te va a guiar a través de la voluntad de Él y ello va a involucrar servir a otros. Por ejemplo, de vuelta, Manuel sirve a las personas a través de proveerle los alimentos, ¿sí? La hermana sirve en su trabajo a través de hacer todo el proceso que hace en su trabajo, ¿verdad? En las computadoras, en todo lo que está sirviendo, ¿verdad?, en su trabajo. Si cada uno estamos sirviendo a otras personas. La hermana está vendiendo alimentos, ¿verdad?, para los animales y está sirviendo a esa gente a través de venderles el alimento que ellos necesitan. Y siempre Dios nos va a guiar en un área y otra que va a involucrar servir a otros. Y su Espíritu te va a guiar a Él. El Espíritu de Dios te va a guiar a donde Dios quiera. Esto no proviene de nosotros. Recordemos que Dios nos va a guiar. De vuelta, nosotros estamos tan acostumbrados a hacer las cosas en nuestra fuerza, de nuestra forma de ver, a nuestra opinión, nuestra sabiduría. Y por eso a veces nos va muy mal. Porque todo arranca, por ejemplo, el proceso como te dije. Reconocer que todo viene de Dios. Reconocer que hay que poner a Dios primero. Reconocer que Dios es el que da. Pedirle a Él, Dios, dame sabiduría. Dios, guíame. Dios, lléname de tu Espíritu Santo, muéstrame, ¿qué quieres que haga? Muéstrame, Dios. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo sabiduría, ¿verdad?, para la futura construcción de la casa donde vamos a vivir. Yo no sé cómo hacer. Y tengo ideas, tengo gustos, un montón de cosas, pero digo, Dios, ayúdame. Yo no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Y oro y estoy buscando la guía de Dios, porque no quiero aventarme a decir, bueno, voy a ponerme a acabar y a hacer cualquier cosa y después arrepentirme porque lo hice re mal. Tengo que buscar la guía y Dios me va a guiar por lo que Él quiere para mí, ¿sí? Y Él siempre va a involucrar servir a otros. Y algo para tener en cuenta, hermanos, y
y tengo que seguir rápidamente acá, a cuantas más personas servimos, mejor nos va a ir económicamente. Si tú sirves a una persona, solo puedes hacer un impacto sobre una persona. Si tú sirves a 100.000 personas, estás haciendo un impacto a 100.000 personas. Y cuanto más personas tocamos, a más personas servimos, la recompensa es mayor para uno. Es algo para considerar. O va de la mano de lo mismo, en cuanto más grande manera servimos, más grande la recompensa para uno. ¿Sí? Cuanto más valor es el servicio que yo ofrezco para otros, más grande puede ser la recompensa para mí. Eso es algo para tener en cuenta. Fin y al cabo, Dios te va a guiar lo que Él quiere que hagas. Y uno debe trabajar y esforzarse en ello. Si, por ejemplo, Dios quiere que la hermana venda los alimentos para los animales, ¿verdad? Dios lo guía para ello. Dios le ayuda a encontrar los distribuidores. Dios le ayuda a saber cuáles marcas, por ejemplo, vender, cuánto comprar, cómo invertir, cómo ofertar, en fin. Dios quiere que haga eso. Y Dios le va a ir ayudando mientras que ella le pide a Dios sabiduría, mientras que ella busca agradar a Dios con ella, mientras que ella busca hacer las cosas de acuerdo a lo que le agrada a Dios en todos los sentidos. Dios le va a ir siempre guiando en ello. Y ella en un principio capaz vende a 1, después a 2, después a 3, después a 10. Y uno dice, pues la ganancia no es mucha, ¿verdad? Uno no gana mucho por vender a 10 personas. Pero al pasar el tiempo, menos se da cuenta, está vendiendo a 30, 40, 50, 100 personas. Y te garantizo que al vender a 100, uno gana más que al vender a 10. ¿Sí? O vender a 1 en muy grande cantidad, capaz es mayor que vender a 10 en muy poca cantidad. En fin, estás brindando un servicio. Y debemos siempre tener en cuenta que estamos para servir a otros y buscar servir en gran manera, o sea, o en gran forma o en gran capacidad a diferentes personas dentro de lo que Dios nos da. Mateo 23:11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23:11, si lo están buscando. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Yo les animo en su trabajo, sirvan a quien sea que estén sirviendo, sea un cliente, sea el jefe, sea quien sea, sírvanos de la mejor forma que puedas, ¿sí? Y mientras mejor sirvas, mejor vas a recibir, más vas a recibir, de seguro. Manuel me contaba un día que él ofrece un mejor servicio en el área que él hace que otras personas trabajando en el mismo rubro acá en Posadas. Y le va bien en cierta forma por lo mismo, porque él trata de ofrecer un servicio superior. Él trata de ayudar, ¿verdad?, a su cliente, que le sea más fácil capaz recibir, que le sea más fluido el sistema, que no le sea tan costoso, en fin. Y esa persona dice, wow, pero Manuel me trata mejor le compro a Manuel que le compro a otro que me venda al mismo precio. ¿Ve? Capaz la hermana vende un alimento al mismo precio que otra persona, pero la hermana le da, no sé, otra atención, ¿verdad? Le trata mejor al cliente, lo que sea, y la persona dice, ¿sabe que me agrada más comprarle a ella que comprarle al otro? Esto es algo que, aunque tú creas que es muy insignificante, involucra. Ahí enfrente, en Tucumán, al lado de la iglesia hay una ferretería. Al frente de la iglesia hay una ferretería, ¿sí? Al frente de la iglesia hay una ferretería, un corralón, mejor dicho, muy grande, vende de todo. Pero la atención es horrible, te tratan pero horrible. Al lado de la iglesia es una ferretería pequeña, donde muchas veces le faltan las cosas, pero el señor se llama Bruno, fíjate, hasta conozco el nombre del dueño. Bruno se llama. Tiene una atención de primera. Vos entras, te llama por nombre, te pregunta cómo estás, te pone a charlar contigo que no puedes ni salir del negocio después. Y a mí me gusta entrar y salir, no me gusta quedarme a conversar, soy una de esas personas que no me gusta. Pero él siempre te buscaba, mete conversa, te saludaba por nombre, te trataba re bien y me hacía sentir bien. Adivina dónde yo iba a comprar siempre. Prefería ir a Bruno
ir allá al frente. Sabiendo que muchas veces capaz él no iba a tener lo que buscaba, pero iba igual por las dudas él tenía para querer comprarle a él antes que cruzarme al frente. No me costaba más cruzarme al frente, pero me ofrecían mejor atención. Fíjate, hermano, le iba bien, hasta el día de hoy le va bien. Tiene una ferretería pequeña, pero vende muy bien, ¿sí? Y él busca servir. El que sirve, dice, es el mayor de vosotros, el que es mayor es el que sirve más. Fíjate, este plan de Dios, este es el sistema de Dios. Dios quiere que sirvamos, servir al prójimo, siempre servir, poner al otro primero, y Dios ve y nos recompensa por lo mismo. Si yo pienso en mí, siempre en mí, en lo que yo recibo, en lo que me beneficio para mí, no me va a ir bien, a la larga no me va a ir bien. Si yo pongo al prójimo primero, siempre a la larga después me va a ir bien a mí, ¿sí? Entonces, ese sistema de Dios. Antes de gastar o invertir tu dinero, ora, Señor, dame sabiduría para no desperdiciar lo que me das. Considera si cada gasto realmente es necesario y si honra a Dios. Ora, hermanos, ora ante toda decisión financiera. Si pide sabiduría a Dios. Una ilustración, un joven que antes gastaba todo su sueldo en cosas innecesarias, ahora empieza a pedir a Dios dirección antes de gastar. Ahora él ora antes de hacer una compra y pregunta a Dios cómo invertir o ahorrar y empieza a hacer cambios positivos. Esta ilustración en mi vida. Yo antes gastaba todo centavo que entraba y hasta lo que no tenía porque me endeudaba, ¿sí? Para tener lo que yo quería, ¿sí? Sin medida, porque yo lo quería. Y me iba mal, sinceramente me iba mal. Todos los años de mi juventud hasta adulto siempre me fue mal económicamente. Después revertí y empecé a orar, a pedir sabiduría, empecé a decir, mejor no entro en deuda, mejor trato de evitar la deuda y pedirle sabiduría a Dios, y Dios me empezó a guiar y me empezó a ir bien. Estas son cosas, uno dice, pero es tan insignificante, pero involucra en gran manera. Tú dices, Benjamín, pero yo no tengo mucho hoy, pero te sorprenderías lo que Dios puede hacer con lo poco que tienes si empiezas a orar, si empiezas a administrar bien lo que Dios ya te dio. Paso 8. Tengo que apurarme. Acá, paso 8. Evita deudas innecesarias. Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Esto es todo parte de un plan para empezar desde cero y seguir los pasos que Dios nos da para salir para adelante económicamente. Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Las deudas, hermanos, nos pueden esclavizar y robarnos la paz. Aunque parezca una solución rápida, muchas veces terminamos pagando más de lo que valía la compra. Si quieres comprar, por ejemplo, un auto o un electrodoméstico, ¿sí? Cualquier cosa, debemos orar antes y ahorrar en lugar de entrar en deuda. ¿Sí? Siempre orar, y si es que vamos a entrar en deuda, tiene que ser siempre con oración, siempre, no tomarlo a la ligera, nunca. Debemos evitar siempre los préstamos rápidos que prometen soluciones inmediatas, pero traen dolor a largo plazo. Yo capaz, por ejemplo, hoy podría ir a comprar un vehículo y endeudarme con un gran nivel de interés, pagar mucho dinero en interés y tener un auto, ¿sí? Pero a la larga, si yo calculo en el transcurso de toda mi vida, todo ese interés que pagué
es mucho dinero, la cual me quita de otras bendiciones más adelante, me quita de algo bueno que podría venir adelante porque estoy pagando con el interés por lo mismo. Entonces, uno siempre debe tener mucho cuidado con las deudas. 9. Persevera con paciencia. Persevera con paciencia. Gálatas 6, 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, segaremos si no desmayamos. Los resultados no siempre son, hermanos, inmediatos. Es más, casi nunca son inmediatos. Esto requiere tiempo, esfuerzo y constancia. Salir para adelante económicamente requiere tiempo, esfuerzo y constancia. Dios bendice a quienes perseveran sin desanimarse. Aunque tu negocio no te dé ganancias al principio, debes seguir sembrando. Mejora tu producto, aprende más, pedí consejos. No te desanimes por los pequeños comienzos, ¿sí? Siempre cuando estamos comenzando cuesta, es difícil. Acá en el cuarto tengo varios que han comenzado negocios, saben de qué estoy hablando. Un hombre que empieza vendiendo frutas en la calle con una caja no ve resultados inmediatos, pero sigue levantándose temprano, ofreciendo con amabilidad y con el tiempo junta para un carrito. Después luego una bici con un cajón y después más adelante otras cosas. Allá en la iglesia en Tucumán hay una familia que recuerdo que empezaron a vender fruta en un semáforo en una avenida y arrancaron de la nada, de cero. Compraban un poco de fruta en el mercado, lo ponían en unas bolsas transparentes, iban y ofrecían en el semáforo. Y así, constante, día tras día tras día. Y después, menos se dieron cuenta, eran como 4 o 5, vendieron, toda la familia estaba vendiendo juntos, o todos los hijos ya grandes, después estaban dando trabajo a otros jóvenes de la iglesia que querían trabajar porque tenían tanto trabajo, tanta entrada. Después se compraron un motocarro. Sé que acá en Posadas no he visto motocarro, pero en Tucumán hay muchas de esas motos que son de 3 ruedas, de no tener nada. Comprar un motocarro, tener un puestito bien bonito ahí en el semáforo, y vendían bien, y no solo tenían para su familia, sino estaban dando trabajo a otras personas. ¿Por qué? Porque fueron fiel en constante en lo mismo. Hay que perseverar, hermanos, con paciencia, ¿sí? Cuando empezamos algo, no nos va a ir bien de inmediato, nunca nos va a ir bien de entrada, para su tiempo Dios nos va a bendecir. 10 y terminando. Usa tu prosperidad para la gloria de Dios. Usa lo que Dios te da para la gloria de Dios. Proverbios 3, 9. Proverbios
3, versículo 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El principio de Dios en la Biblia es de dar para su obra, y Dios nos va a sustentar. Debemos poner a Dios primero. Eso incluye en lo financiero, por más poquito que tengamos. Siempre tener en mente que lo de Dios es primero, y en el proceso, mientras que Dios nos bendice, mantener siempre ese enfoque. Dios me da más, me dio un aumento en el trabajo, ¿verdad? Me dio una mejora, mi negocio empieza a crecer, y siempre es para la gloria de Dios. Entonces me permite hacer más por la causa de Cristo. Cuando prosperamos es importante recordar que todo viene de Dios. Parte de nuestra prosperidad debe usarse para su obra y para ayudar a otros. Para ayudar a otros. Cuando recibas un aumento o mejoras en tus ingresos, aparta una porción para sustentar la obra de Dios y bendecir a otros. Pregunta: Señor, ¿cómo quieres que use esta bendición que me diste? Debes preguntarle. Dios te va a guiar. Última ilustración: una familia que cuando comienza a estar más estable económicamente, decide no olvidarse de Dios. Invierte en ayudar a misioneros, colaborar con la iglesia local y apoyar a otras familias en necesidad. Dios sigue usando la vida de esta familia como un canal de bendición. Nosotros, la verdad, debemos ser un canal de bendición para otros. Y puede empezar muy pequeño, pero si somos fieles, Dios anhela que eso se agrande a través del tiempo, que podamos ser de más bendición para otras personas. Esto en resumen. Voy a leer los 3 títulos de vuelta y cerramos este día. Debemos reconocer, para empezar de cero y prosperar bíblicamente, debemos reconocer que Dios es la fuente de todo. Segundo, buscar primero a Dios. Tercero, trabajar diligentemente, trabajar con diligencia. Vivir con integridad. Sé fiel en lo poco y tener un propósito con lo que tenemos. Sé generoso aún cuando tenemos poco. Y orar por sabiduría, pedirle a Dios: Dios, guíame por tu espíritu donde tú quieras, dame sabiduría, ayúdame. Evita las deudas innecesarias, persevera con paciencia, sé paciente y usa lo que Dios te da para su gloria. Si aplicamos todos estos puntos, hermanos, no es que un día para el otro uno de repente le va súper bien. No, eso no, el sistema no es así. Pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a bendecir. Vamos a tener siempre para nuestras necesidades. Siempre Dios lo promete. Busca primero el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, ¿sí? Y Él, como dice acá, y Él y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas necesarias de nuestra vida serán añadidas. Él se preocupará de cuidar de nosotros. Espero que sea de bendición. Yo sé que dentro del cuarto estoy hablando a personas que son esforzados. Sí, creo que son, la verdad, Dios, ustedes son una familia, ¿verdad?, que buscan agradar a Dios, que buscan ser diligentes, que buscan hacer las cosas bien. Pero siempre es bueno un recordatorio, y espero que algún área de todo esto, algún área que pasa en un área específico, sea de ánimo, decir, ¿sabe qué? En esa área tengo que esforzarme más, en esa área tengo que mejorar, lo que sea que Dios te haya hablado. Sé que para mí me ha sido de bendición solo estudiar esto, ¿verdad?
el solo pensar de también en tantas personas que necesitan ayuda, tantas personas que viven muy mal y están buscando ayuda, están buscando una salida, y lo que necesitan es justamente esto, necesitan aprender del propósito de Dios, del sistema de Dios, el plan de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios para ellos? Y bueno, la idea es tratar de ayudar siempre a otros también, y en todo este proceso, ¿verdad? Para que más personas puedan conocer de Cristo, más personas puedan conocer de la bendición que Dios quiere para ellos. Vamos a orar.